Kaixo, eskerrik asko Jon, eskerrik asko aurkezpenagatik. Como bien has dicho, mi nombre es Bea Sever, soy sexóloga y antes que nada quería aclararos dos puntos. En primer lugar, que yo no soy experta en deporte y en segundo lugar, que de lo que vamos a hablar va a ser de personas menores, es decir, de infancia y de adolescentes. Dicho esto, bueno, pues la guía que vengo a presentaros se elaboró precisamente porque había una demanda tanto por parte de grupos de tiempo libre como de clubes deportivos, etcétera, ¿no? Se encontraban con una serie de situaciones a las que no sabían dar respuesta y bueno, pues nos vienen habitualmente bastantes dudas en este sentido y pensamos en elaborar una guía. Esta guía que os presento tiene 4 versiones, la versión en euskera y en castellano, tanto para Euskadi como para Navarra, porque la parte legislativa y de documentación es diferente. Bueno, aquí tenéis la portada de la guía. Antes que nada, bueno, pues quería poneros en contexto, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen en general las personas LGTBI en el deporte? Bueno, pues en común van a tener todas que bueno, no es un espacio seguro, ya lo sabemos, para las personas LGTBI. Hay una violencia simbólica y también hay pues bastantes casos de acoso, ¿no? Por lo tanto, al convertirse en espacios no seguros, pues se da un gran abandono del deporte. En todo esto, las personas precisamente de la T son quienes peor paradas vienen saliendo, ¿no? Y pese a que ahora mismo esta generación de niñas y niños que están empezando a poder ser quienes son y siendo acompañadas y acompañados desde los 3 años, 4, 5, 6, 7, pues están dando la vuelta a esta situación, hasta ahora lo que tenemos es que el 72% de las mujeres y el 79% de los hombres transexuales, a pesar de que realizan actividad física, lo hacen en un 94% de los casos de forma no organizada, es decir, solamente un 6% hace deporte federado, de los cuales la gran mayoría van a practicar deportes individuales y no de grupo. Esto ya pues, nos da un poco la clave de que pues hay mucho que mejorar en el ámbito deportivo, ¿no? Las especificidades, además de las personas transexuales, es que no pueden vivir su situación solamente en lo íntimo, es decir, que una persona homosexual puede salir del armario en otros ámbitos, pero no hacerlo en el ámbito del deporte. Sin embargo, en este caso, pues, pues hay otros condicionantes que lo imposibilitan, ¿no? Y por otro lado está la corporalidad, los cambios de nombre y género gramatical, que tampoco es algo que se da en casos de lesbianas, gays, etcétera. Tratamientos hormonales que van a condicionar también la práctica deportiva y la necesidad de ser vistos y vistas tal y como son, tal y como y quienes son, ¿no? Entonces, con todo este panorama vemos bueno, pues que el ámbito deportivo para las personas transexuales es un ámbito bastante hostil. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, en primer lugar, pues trabajar conjuntamente instituciones públicas, federaciones y clubes, ¿no? Y elaborando guías y protocolos y además ofreciendo un servicio de asesoramiento ante situaciones concretas que se puedan dar, ¿no? Donde cualquier club o federación pueda llamar para consultarlo, ¿no? Además, bueno, pues esto es tarea de todas y todos a nivel social, ¿no? Pues generar espacios libres de acoso, algo que bueno, se viene haciendo un intento en el ámbito del racismo, del machismo y bueno, pues también subrayar esto en el ámbito LGTBI. En este sentido, para conseguir esto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mirada con respecto a la transexualidad. Y para cambiar esa mirada necesitamos conocer esa realidad, acercarnos un poco, ¿no? Por eso también creemos que es importante que se forme a aquellas personas que van a estar en contacto con menores que practican cualquier tipo de deporte, ¿no? Y esto es un poco lo que viene a recoger la guía, ¿no? Que os la voy a presentar ahora página a página para que vayamos viendo un poquito en qué consisten. Aquí estaría la guía. Vale. No, sería esta. Muy bien.
En primer lugar, explicamos un poquito qué es la transexualidad, que es la condición de aquellas personas a quienes al nacer, observando sus genitales, se les supuso un sexo que luego expresarán que estaba equivocado. Hago el inciso por si utilizo luego la palabra cis o cisexual, sería el caso en el que a las personas se les asigna un sexo al nacer y se aciertan, ¿no? Es decir, la gran mayoría de la población. En el caso de las personas transexuales puede que expresen que nos hemos equivocado, es decir, su verdadera identidad en la infancia, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Va a depender de muchísimos factores. Ahora no nos da tiempo a entrar en eso. Pero bueno, dejar claro que no es algo que se decida. Nadie tomaría una decisión así, que le va a complicar el desarrollo de su vida. Ni es un trastorno mental, como ya la Organización Mundial de la Salud dejó claro en 2018, que es simplemente un hecho más de diversidad y que lo único que van a necesitar estas niñas y niños va a ser que todo su entorno le acepte como es, ¿no? Igual que el resto, que les vean, digamos. ¿Qué medidas podemos poner en marcha en nuestro club, en nuestra federación? Bueno, por una parte, si ha habido un cambio de nombre, habrá que utilizar el nuevo nombre. No siempre lo va a haber. Tened en cuenta que en Euskadi y en Navarra se utilizan nombres en euskera que pueden utilizarse tanto por chicas como por chicos, con lo cual, bueno, pues hay veces que no hay un cambio de nombre, pero si ha decidido cambiar el nombre, habrá que utilizar el nuevo nombre, ¿no? Todas estas medidas se basan en la ley de transexualidad de Euskadi de 2012 o en la ley de 2007 LGTBI de Navarra. Es decir, que estos protocolos, esto está cogido un poco teniendo como base el protocolo educativo y que en todas las comunidades autónomas viene a tener estas mismas medidas, ¿no? Y al basarse en la ley, pues son de obligado cumplimiento. Por otra parte, pues utilizar los pronombres adecuados a su sexo. Si los grupos o los equipos, ¿no? están segregados en masculino y femenino, pues habrá que garantizar que juega en el que corresponde a su sexo. Lo mismo ocurre con la equipación, ¿no? Si hay equipaciones diferenciadas. Y si los baños y vestuarios también los tenemos separados, los vestuarios casi siempre suelen estar, a no ser que sean cabinas individuales, garantizar lo mismo, que pueda utilizar los que le corresponden. Pero garantizar esto no quiere decir que siempre haya de ser así. Y el tema de baños y vestuarios merece un capítulo aparte, así que lo veremos enseguida. Vale, entonces, lo primero, a la hora de enfrentarnos a una situación así, como actuamos, ¿no? En primer lugar, habrá que hablar con la persona o con la familia, dependiendo de la edad que tenga, porque cada persona va a tener sus propios ritmos, sus propios miedos, sus necesidades, ningún tránsito es igual a otro, por lo tanto, hablaremos con la persona para ver cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Y si así lo desea, informaremos a su responsable. Incluso si así lo desea, pues se informará al resto del equipo, siempre protegiendo su intimidad si prefiere hacerlo. Es decir, que decidiremos junto con esa persona si lo contamos al grupo o no. Y en caso de no, bueno, pues ya decidirá la persona si quiere hacerlo más adelante o lo va a hacer poco a poco o no lo quiere contar. Por otra parte, es importante que elija una persona de referencia para comunicar cualquier problema, porque en ocasiones ocurre que se van dando pequeños comentarios, un insulto por aquí, una broma por allá, y no le damos importancia, pero si vamos llevando un registro, si esto se comunica y se va llevando un registro, a lo largo del tiempo lo veremos y nos daremos cuenta de que efectivamente esto al final acaba siendo un acoso, ¿no? Gota a gota, gota a gota. Está documentado, he investigado que este tipo de acoso genera muchos más perjuicios a nivel de salud mental que, digamos, una paliza en un momento puntual, ¿no? Que es bastante lamentable también. Por otra parte, pues hay que garantizar que el nombre que se le asignó al nacer, en caso de que lo haya cambiado, no figure en ninguna parte de forma pública. Y ya vamos a ver qué ocurre si ha cambiado o no la documentación. Y, por supuesto, pues prever situaciones de acoso, ¿no? Como en cualquier otro caso, pero teniendo en cuenta que los índices de acoso en las personas transexuales son más altos, pues tener un poco la vista puesta en esto. Decía con el tema de la documentación que íbamos a ver las diferentes situaciones. Una situación puede ser que ya esta persona haya cambiado los datos en el registro civil, por lo tanto ya tiene un DNI con su nombre, con su nueva mención de sexo,
etcétera. En ese caso corregiremos todos sus datos y eliminaremos cualquier resto de los datos anteriores. Si hablamos a nivel de Euskadi, puede ocurrir que haya cambiado los datos solamente en la administración autonómica, dado que el gobierno vasco tiene un decreto desde 2015 que permite cambiar nombre y mención de sexo en todos los datos de competencia de Euskadi. Por lo tanto, aunque no tenga cambiado el DNI, puede ser que tenga cambiado sus datos en el resto de ámbitos, ¿no? Y el gobierno vasco, además, envía una tarjeta específica que así lo certifica. En ese caso, corregiremos sus datos, excepto en los documentos oficiales que sean para el ámbito estatal, ¿no? Para competiciones a nivel estatal, etcétera, y que no figuren de forma pública. Claro, estos también, bueno, pues deberán llevar una anotación de que públicamente pues, figure de otra manera, ¿no? Si aún no ha cambiado sus datos, ni en el gobierno vasco ni en el registro civil, en los datos que aparezcan de forma pública, a nivel de listas, etcétera, aparecerán corregidos, aunque en los documentos internos oficiales siga apareciendo el nombre anterior. Vale, antes os mencionaba la palabra tránsito. ¿Y qué es el tránsito? ¿No? Pues hablamos de tránsito o transición, puede que lo hayáis oído como transición, al proceso en el que una persona comienza a vivir de acuerdo a quien realmente es de cara al resto. Esto puede implicar en ocasiones un cambio de aspecto, ¿no? Un corte de pelo o al contrario dejárselo largo, un cambio de forma de vestir, un cambio de nombre, un tratamiento médico o puede que no implique nada de esto, ¿no? Es decir, hay gente que mantiene su nombre, que ya tenía determinado aspecto y sigue con él, que por la edad no va a tomar ningún tipo de tratamiento, pero lo que hay, lo que tiene que haber imprescindiblemente para que se dé un tránsito es un cambio en la mirada ajena, es decir, que somos el resto quienes tenemos que hacer nuestro tránsito y empezar a ver a esa persona como quien es, ¿no? Bueno, ¿cómo le explicamos esta situación al resto del equipo? Si alguien del equipo va a comenzar su tránsito en ese momento o recientemente lo ha comenzado, obviamente el resto del grupo va a ser testigo, va a ser consciente de que ahí algo está sucediendo y va a haber que explicárselo. Aún así, bueno, o sea, se acordará con esa persona si quiere estar presente en ese momento, si quiere explicarlo. Hay quienes deciden explicarlo de viva voz, contar su experiencia al grupo, o si prefiere que lo haga la entrenadora, el entrenador, incluso no estando presente o estando presente, pues va a variar según la situación de cada persona. La explicación que tenemos que dar al grupo, obviamente adaptada a la edad, se basa en una idea principal, que es vuestro compañero o vuestra compañera no es una chica como pensábamos, por ejemplo, sino que es un chico y a partir de ahora le vamos a llamar tal, ¿no? Es bastante sencilla. ¿Qué ocurre si esa persona ya había hecho su tránsito y llega nueva al equipo? Sabemos que está en esa situación, a lo mejor porque nos lo ha comunicado, pero el resto del grupo no lo sabe. Lo más adecuado en ese caso es no decir nada para evitar que antes de conocerle ya o en una primera mirada haya ese prejuicio, ¿no? Es mejor que la primera impresión sea sin conocer esto para que no haya condicionantes a la hora de conocerle y después la propia persona irá decidiendo si quiere contarlo o no y si necesita nuestra ayuda para hacerlo. En caso de que alguien que ya conocía su situación lo comente en el grupo, pues bueno, entonces habrá que hacer ese trabajo, ¿no? En el sentido de respeto, convivencia, evitar el acoso y bueno, pues garantizar la seguridad de esa persona. Vale, si alguien quiere materiales para trabajar este tema con el grupo, en la web de Naisen tenéis un apartado que se llama recursos con 3 pestañas, perdón, una para peques, otra para jóvenes y otra para personas adultas, ¿no? Con diferentes materiales que nos pueden servir. ¿Qué ocurre con los baños y vestuarios? Que suele ser uno de los problemas principales que se nos plantean. Obviamente, de acuerdo a los protocolos y a la ley, las chicas tienen derecho a usar el baño de chicas, los chicos tienen derecho a usar el baño de chicos, lo mismo con los vestuarios. Aún así, por encima de este derecho va a estar preservar la seguridad y el bienestar de esa persona. Por tanto, nos tendremos que adaptar a su situación particular para garantizar esta seguridad que comentábamos, ¿no? El caso más evidente suelen ser chicos
que han hecho su tránsito después del desarrollo puberal y por tanto que ya tienen, por ejemplo, pecho y características corporales femeninas y que por muy bien que estén integrados en el equipo no quieren desnudarse con el resto, ¿no? Pero puede ocurrir también con las chicas, aunque ocurre en menor medida. En la mayor parte de las ocasiones las chicas no suelen tener tanta dificultad. ¿Qué medidas podemos tomar? Si tenemos un tercer vestuario o un tercer baño, ofrecerle esa opción. Otra idea sería tender, ¿no?, a nivel de sociedad a no segregar los baños, para lo cual pues habrá que hacer también un trabajo previo de convivencia y de respeto, ¿no?, para llegar a ese punto. También se puede optar, si no es un deporte que lo impida, que vaya a casa a ducharse. Quiero decir que, por ejemplo, si está jugando a rugby, pues igual es difícil que un día de lluvia con todo el barro se vaya a casa a ducharse. Pero bueno, simplemente que si existe la opción, pues no hay por qué obligarle a ducharse. Una idea que se suele usar mucho, que se suele implementar, es la de que salga 5 o 10 minutos antes que el grupo a la ducha. Esto cuando son deportes de equipo, lo que se suele hacer que permiten cambios es en el último momento, pues bueno, entra no sé quién, sale no sé quién, pues ya puede ir hacia la ducha. Cuando llega el resto del equipo, pues ya se ha cambiado, está con su camiseta, su calzoncillo, etcétera, ¿no? La tendencia, según nuestra opinión, debería ser a que además de las duchas corridas existieran cabinas individuales como ya hay en algunos polideportivos, como puede ser el de Fadura en Guecho, o en otros que son cabinas individuales. Pero lo bueno de la ducha corrida con cabinas individuales es que no le sacas del grupo, pero preservas su intimidad y que no solamente vale para estas personas, sino también cada vez tenemos más gente de otras culturas, de otras religiones que viven de una manera diferente su desnudez y bueno, pues también de cara a esas personas o a cualquier otra que tenga una dificultad, pues preservar esa intimidad está bien y después, pues bueno, pues ahí tenemos el banco corrido donde se ponen las sudaderas, se atan las zapatillas y están en equipo, ¿no? En el ámbito deportivo, la normativa que hay a nivel general es la del Comité Olímpico Internacional, bueno, pues una vez de que con el caso de Caster Semenya se demostró que científicamente no podía haber, no había evidencias de que los niveles hormonales eh, pues le dieran una ventaja, pues abogó por no imponer una sola norma y establecer unos criterios para que las federaciones internacionales fije cada una la suya, dependiendo de la práctica deportiva. Básicamente hay una que está bastante clara, que viene a ser que aquellas personas que han hecho su tránsito antes de la pubertad y han utilizado bloqueo hormonal, no se les discrimine en ningún caso ni se les impida la práctica deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que han contado quiénes son antes de la pubertad, en la gran mayoría de los casos, van a decidir bloquear ese desarrollo eh, puberal que no viven bien, con lo cual nuestros chicos nunca desarrollarán pecho ni tendrán la regla y nuestras chicas no se les anchará la espalda, ni se les agrandarán las manos, ni crecerán más, etcétera, ¿no? Entonces esto implica que no van a tener esas supuestas ventajas con respecto al resto. Por lo tanto, no existe ninguna normativa que diga que una niña con pene no puede jugar en la categoría femenina, ni que un joven con vulva no pueda hacerlo en la masculina, ¿no? De todas maneras, aunque en algunos deportes, sobre todo en los mayoritarios, en la práctica no se hace, está permitido que menores de 16 años compitan en equipos mixtos. Esto se viene haciendo pues, en rugby, en voleibol, en algunos deportes minoritarios, pero incluso en algún caso hemos tenido que se ha llegado a hacer en el fútbol. Chicos nuestros que jugaban en equipos femeninos, que hicieron su tránsito y no se sentían con fuerza para pasar a un equipo masculino, con lo cual permanecieron en su equipo hasta cumplir los 16 años. Por lo general, lo que viene a ocurrir es que una vez llegada a esa edad abandonan la práctica deportiva porque no se sienten
seguros para pasar a un equipo masculino por todo el condicionante que es y por otros que luego os comentaré. En la Comunidad Autónoma Vasca la normativa sería la siguiente. Hay una ley de transexualidad desde 2012, modificada en 2019 para recoger el derecho de autodeterminación. Existe una guía del Gobierno vasco desde 2016 que tiene 3 ámbitos: educativo, social y sanitario, y un decreto de 2015 que, como os decía, permite cambiar la documentación de todas las personas a partir de los 4 años, tanto nombre como mención de sexo, ¿no? Entonces aquí, desde 2015, prácticamente todas las personas, al menos todas las que saben que existe, han cambiado sus datos a través de la documentación transitoria. Está en proyecto la Ley de Actividad Física y del Deporte del País Vasco, a las que se les hicieron varias alegaciones para integrar la perspectiva LGTBI y que ya veremos si han sido aceptadas o no cuando se publique. Vale, si alguien quiere saber más, pues bueno, en la web de Naisen hay mucha información y además también ofrecemos formaciones específicas para profesionales que trabajan con menores. Pero así, por resumir, las ideas básicas serían que el hecho de ser chica o chico tiene que ver con la autopercepción que cada cual tiene de sí, con cómo yo me identifico, que solo hay una manera de saberlo, que es preguntándoselo, ¿no? Y que los genitales no determinan la identidad de una persona. Una cosa es lo que tenemos entre las piernas y otra cosa es lo que sabemos que somos. En la mayoría de los casos los chicos tienen pene y las chicas tienen vulva, pero en algunas ocasiones pues esto es a la contra, ¿no? Lo mismo que en la mayoría de las ocasiones las personas son diestras y en algunas ocasiones son zurdas e incluso algunas ambidiestras, ¿no? Por lo tanto, la transexualidad no es más que un hecho de diversidad. Y aclarar que es importante diferenciar lo que es la identidad sexual, quién yo soy, lo que es la orientación del deseo, quién me gusta, puedo ser gay, lesbiana, etcétera, y lo que es, digamos, la expresión sexuada o la expresión de género, ¿no? Cómo yo me visto, cómo llevo el pelo, cuáles son mis aficiones. Digo esto porque no vayamos a confundir una chica más masculina, es decir, no cumplir con estos estereotipos de género, no significa que sea un chico trans. Y lo mismo viceversa, ¿no? Es decir, que no vamos a pensar que alguien que nos está diciendo soy una chica, no, no, pues no, es que tú eres un chico femenino, ¿no? Son situaciones diferentes, son realidades que coexisten e incluso que a veces se dan de la misma manera, es decir, que se puede ser un chico, tener vulva y tener dejes muy, muy femeninos, un patrón gestual determinado o una forma de vestir que socialmente se asocia a lo femenino, ¿no? Es decir, son 3 cosas: quién soy, quién me gusta y cómo yo me expreso a través de mi aspecto y de mis aficiones. Simplemente por repasar algunas expresiones que utilizamos de forma incorrecta, como niños nacidos en un cuerpo equivocado o niñas, pues siempre solemos decir que los cuerpos nunca pueden estar equivocados. En todo caso serán las miradas, ¿no? las que están equivocadas, porque somos nuestro cuerpo y por tanto pues es imposible que estén equivocados esos cuerpos, ¿no? Y además, de cara a la autoestima de las personitas, nunca se les puede enviar el mensaje de que hay nada erróneo con su cuerpo, de que su cuerpo está equivocado, ¿no? Crecerían con bastantes dificultades a nivel de autoestima y de aceptar su corporalidad. Por otra parte, se suele decir mucho es un niño pero nació niña, o viceversa, y que quede claro, bueno, pues que si es un niño nació niño, pero nos equivocamos al asignarle el sexo al fijarnos en sus genitales, ¿no? Es decir, un niño nació niño con vulva y por tanto pensamos que era niña, pero ya nació el niño que era. O cuando decimos que alguien se siente, ¿no? Si se siente es porque lo es, ¿no? Esto de se siente parece que le quita la importancia que tiene a la subjetividad de la persona, ¿no? Se siente niño porque es niño, igual que el resto. O que quiere ser, ¿no? Cuando decimos que cada cual sea lo que quiera, ¿no? Evidentemente, si fuera a querer, nadie querría estar en esta situación que les complica tantísimo la vida y que a nivel social pues no tiene más que dificultades. Bueno, esto sería en resumen la guía. Como veis es muy breve y muy simple. Y sí que quería hacer algún otro comentario al respecto de algún tema que hemos tocado. A ver dónde le hemos dejado. Aquí. ¿Vale?
Os comparto otra vez, y es sobre todo sobre las supuestas ventajas que estas niñas y niños podrían tener, ¿no? Vale. Como decíamos, durante la infancia no tiene ningún sentido segregarles porque todavía no han desarrollado ninguna característica que les pueda aportar ventaja. Lo que sí deberíamos hacer, además de fomentar los equipos mixtos, es tomar medidas para que las chicas pues, no queden apartadas, ¿no? Pero luego, a partir de la pubertad, también hay que tener en cuenta, como os decía antes, que estas niñas y niños que llevan siendo quienes son desde los 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 años, seguramente no va a querer desarrollar esas características puberales y tiene la opción de bloquear. Los bloqueadores hormonales se llevan usando desde los años 70, más de 50 años, son reversibles y lo que hacen es que, bueno, pues que ese desarrollo, ese mensaje que el cuerpo envía, que el cerebro envía al cuerpo para que empiece a desarrollar, quede interrumpido de manera que el cuerpo se queda, digamos, en pausa, ¿no? Durante el tiempo que estén en bloqueo, el resto van a ir desarrollando. Por lo tanto, no solo no tienen ventaja, sino que tienen desventaja, ¿no? Después, prácticamente en la mayoría de los casos, van a querer una hormonación cruzada, es decir, una hormonación que les permita desarrollar esas características que van a hacer que desde fuera les identifiquemos como aquello que son, ¿no? Si este tránsito lo han hecho antes de la pubertad y habían bloqueado su desarrollo, una vez de que comiencen con la hormonación, van a tener los mismos niveles hormonales que sus iguales y además, al haber habido un bloqueo, no han desarrollado esas supuestas ventajas a nivel de estructura ósea, etc. Si el tránsito ha sido después del desarrollo puberal, igualmente con un tratamiento hormonal se consiguen los mismos niveles hormonales que el resto. En el caso de las chicas, que viene a ser lo que más preocupa, se baja la testosterona al nivel medio que generaría un ovario. Y esas supuestas ventajas que han desarrollado en su pubertad, pues dependiendo de la modalidad deportiva, será una ventaja o no lo será, porque obviamente en, no sé, en tenis de mesa, en gimnasia rítmica, en natación sincronizada o en muchas otras especialidades deportivas, pues puede que sea una desventaja y en otras una ventaja, ¿no? En el resto, no obstante, en el resto de personas también existe una diversidad corporal que a Michael Phelps le permite tener una ventaja con respecto al resto, ¿no? Por sus características específicas, o a Caster Semenya, como mencionábamos antes, sin ser una persona transexual también, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito deportivo hay mucha diversidad corporal. Fijaros que hay un tema interesante, que es que en los deportes más masculinizados, como puede ser, por ejemplo, el boxeo, se establecen categorías en función del peso, etcétera, pero los deportes más feminizados, como puede ser que mencionaba antes la natación sincronizada o la gimnasia rítmica, se tiende a una homogeneidad corporal, bueno, pues también que sería interesante revisarlo, ¿no? Y ver un poquito a qué modelo de deporte nos queremos acercar. Os compartiré el link de un texto que reflexiona sobre este tema que es muy interesante, ¿no? Por otra parte, sobre las supuestas ventajas que tendrían aquellas personas que, como hemos dicho, han hecho su tránsito después de la pubertad. Son mujeres, porque con los hombres trans parece que no hay conflicto. Y compiten en alto nivel y compiten en ciertas especialidades. Fijaros cómo hacemos la muestra cada vez más pequeña, ¿no? Es decir, en ese pequeño porcentaje de personas que supuestamente tendrían esa ventaja, bueno, pues aquí tenemos un review, ¿no? de efectivamente qué investigaciones científicas hay y si hay o no evidencia científica. Os hago spoiler, ya os digo que no, excepto en el ámbito de la fuerza parece ser que no la hay, pero bueno, ahí os lo comparto para que lo miréis, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que estamos poniendo el foco en personas adultas
que han hecho el tránsito después de la pubertad, que son mujeres, que compiten en determinadas modalidades y en un deporte de élite, y nos estamos olvidando de la gran mayoría de las personas transexuales que están en una situación de vulnerabilidad y acaban abandonando el deporte. Entonces, estos casos son los que tenemos que proteger y garantizar que el deporte es accesible a todo el mundo. Y sobre todo tendríamos que abordar un poco el caso que más se da en el ámbito deportivo, como suele ser digamos, el colectivo más vulnerable, los chicos que han hecho un tránsito después de la pubertad, que ya jugaban en equipos femeninos, pero que no quieren dar ese paso a un equipo masculino porque no se sienten seguros. Entonces ahí habría que ver qué medidas se pueden tomar para garantizar su seguridad o incluso temporalmente cómo lo podemos gestionar. ¿Por qué? Porque estos chicos en el momento que cambian su documentación tendrían que pasar a competir en la categoría masculina, pero si aún el tratamiento hormonal acaba de iniciarse y no ha hecho su efecto, todavía no tienen esas características que le van a permitir o esos niveles que les van a permitir acercarse más al resto de chicos, ¿no? Por lo tanto, están en una gran desventaja. Pues habría que ver cómo gestionamos esas situaciones, ¿no? No hay una fórmula mágica, pero bueno, es un tema que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Es que ricasco, y para cualquier duda, bueno, pues tenéis un email y un teléfono en la web de Naisen, y nada más que deciros. Es que ricasco.